En el año 1629, la Ciudad de México experimentó una de las peores inundaciones de su historia, una catástrofe que perduraría más de 5 años, sembrando desgracias en todas direcciones. Detrás de este episodio, conocido como el Diluvio de San Mateo, se esconde una oscura leyenda que aún resuena por los rincones de la capital mexicana. Hoy miraremos de cerca el caso del demonio que mantuvo inundada la Ciudad de México. Los cimientos de lo que ahora conocemos como la Ciudad de México fueron trazados por la mano de Alonso García Bravo tras la conquista española. Hernán Cortés, complacido, aprobó los planos de construcción de la nueva ciudad sobre las ruinas de Tenochtitlan, la capital sagrada de los mexicas. Cortés, por supuesto, construyó su hogar en una de las mejores zonas de la ciudad, al mismo tiempo que se levantaban a su alrededor cientos de edificios y casas. El conquistador ignoró por completo los problemas de hundimiento y desbordamiento que sufría la antigua ciudad, que estaba rodeada por un lago y tenía un sistema de diques y canales para controlar el agua. Los españoles, en su afán de expandir y embellecer la ciudad, destruyeron muchos elementos hidráulicos que habían construido los mexicas y deforestaron las montañas cercanas, lo que provocó una mayor erosión y escurrimiento de agua. Además, iniciaron un proyecto de desagüe de la Cuenca de México que pretendía evitar las inundaciones al secar el agua del lago de Texcoco hacia el río Tula. Sin embargo, el desagüe resultó ser un error fatal, pues alteró el equilibrio natural de la cuenca y provocó que el nivel del agua subiera y rebasara los diques que protegían a la ciudad. Para el 21 de septiembre de 1629, una tromba implacable desató un diluvio sin precedentes. La lluvia constante que duró unas 40 horas sumergió la ciudad superando la capacidad de los sistemas de desagüe y desencadenando una tragedia sin igual. La capital quedó sumergida bajo más de 2 metros de agua, que no pudo salir por ningún lado. Miles de casas se derrumbaron, otras quedaron inhabitables y sus habitantes tuvieron que refugiarse en los edificios más altos o salir en canoas. Muchas personas murieron ahogadas por enfermedades o por hambre. Se estima que hubo unos 30,000 muertos y que solo quedaron 400 familias de las 20,000 que había. El virrey Rodrigo Pacheco y Osorio trató de aliviar la situación y evitar que más gente abandonara la ciudad. Ordenó reparar el desagüe, construir nuevos diques, repartir alimento y socorrer a los damnificados. Sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes y la ciudad permaneció inundada durante 5 años. Hasta 1634, cuando finalmente se logró desalojar el agua. La inundación de 1629 fue un desastre que marcó la historia de la Ciudad de México. Bajo este contexto desolador, emerge una leyenda que mezcla lo paranormal con la historia. Según relatos, los mexicas enfurecidos por la conquista española invocaron a Tlaloc, el dios de los cerros y del agua, para que castigara a la nueva ciudad. Y es aquí donde la historia nos lleva a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que antes no era más que una iglesia. Hernán Cortés colocó la primera piedra en 1524, sobre el sitio donde se erigía un pequeño templo dedicado a Quetzalcóatl, junto al majestuoso Templo Mayor. Para 1536, conforme la nueva ciudad crecía y los indígenas conversos se multiplicaban, surgió la necesidad de ampliar la iglesia, derribando así la edificada por el conquistador. Años después, la catedral, que se encontraba en obras, junto con su sacristía, quedó parcialmente sumergida debido a la inundación que devastó a la ciudad. Fue entonces cuando los frailes Tomás de Salazar y Miguel descubrieron un sarcófago. Rápidamente informaron al Padre Superior, pero este se encontró en un dilema, ya que la inundación no permitía maniobrarlo. Por ello decidieron trasladarlo a un área donde solo quedaba el lodo que el agua había dejado a su paso. Días después, cuando las aguas retrocedieron, el Padre Superior preguntó a los frailes si recordaban dónde habían encontrado el sarcófago originalmente. Ellos respondieron que era imposible saberlo, debido a que el agua que cubría la catedral impedía reconocer el terreno. Incapaces de recordar el lugar exacto, su superior les pidió limpiar el sarcófago en busca de pistas sobre el difunto. Sin éxito, Fray Miguel notó un detalle extraño en el hábito de Fray Tomás, al cual no le dio mucha importancia. La parte baja de su hábito estaba rota, aunque pensaron en su momento que había sido por un clavo de los muchos que había debido a los trabajos de construcción. Fray Tomás recordó que se había sentado sobre el sarcófago y había sentido un tirón, un momento que sería clave para la historia. Al no tener la información que necesitaban, llamaron a los arquitectos y maestros de obras, pero nadie pudo determinar la ubicación original.
Perplejos, decidieron dejar el misterioso sarcófago donde estaba hasta consultar con las autoridades eclesiásticas. Al atardecer, el organista, Fermín de Huesca, lo descubrió mientras afinaba el órgano. Curioso, se acercó al sarcófago y notó que tenía una hendidura en la tapa. Intrigado, se asomó y, para su horror, vio algo moverse dentro. En ese momento pensó que podría ser una rata, así que su curiosidad lo llevó a acercarse de nuevo. Introdujo un papel por la hendidura y, para su sorpresa, sintió un tirón fuerte, como si alguien lo hubiese jalado de su interior. Cuando sacó el papel, se sorprendió al notar que no tenía mordeduras de un ratón, sino que los bordes estaban renegridos y cortados. Asustado, corrió hacia el Padre Superior, mostrándole el papel dañado que había introducido. A pesar de su explicación, el padre desestimó su historia como mera imaginación. Fue entonces cuando el padre decidió acercarse al sarcófago con cirio en mano. Al asomarse por la hendidura, su rostro reflejó terror. Gritó y retrocedió horrorizado. Las obras de construcción se detuvieron y el caso llegó al Santo Oficio. El señor oidor pidió detalles, pero el fraile no pudo describir lo que vio. Lo único que dijo es que era algo demoníaco. Esa noche, en secreto, el exorcista y la Santa Hermandad llegaron a la catedral. Tras rezos y exorcismos, decidieron abrir el sarcófago. Al caer la tapa, produjo ruidos espantosos como si fueran truenos. Toda la tierra pareció temblar. Una ráfaga de aire apagó los cirios, y un ser sin forma y horripilante escapó ante la mirada atónita de los ahí presentes. Al encender nuevamente las luces, descubrieron horrorizados que el oidor Cervantes y otro fraile yacían en el suelo sin vida. Más tarde, cuando estaban a punto de irse, alguien se atrevió a mirar dentro del sarcófago. Todos se volvieron hacia él, temiendo encontrar otra criatura aterradora. Sin embargo, solo hallaron dos objetos: un pedazo del hábito de Fray Tomás y el trozo de papel que el organista introdujo. Nadie supo qué pasó ni qué era esa cosa que escapó del sarcófago. El relato concluye con la supuesta captura del demonio, ahora encerrado en un cofre y enterrado en las criptas de la catedral, bajo la tumba del primer arzobispo de México, Juan de Zumárraga. Se dice que tras este suceso, el nivel del agua comenzó a bajar, permitiendo finalmente la reconstrucción de la capital tras 5 años de inundación. Sin embargo, la veracidad de esta leyenda queda en entredicho y se considera simplemente una de las muchas historias que hacen de la Catedral Metropolitana una guarida de secretos oscuros y antiguos. El diluvio de San Mateo, más allá de sus dimensiones históricas y naturales, permanece en la memoria colectiva como un recordatorio de lo frágiles que somos frente al poder implacable de la naturaleza. La Ciudad de México, con su mezcla de leyendas y tragedias, lleva en sus cimientos la marca indeleble de ese demonio que alguna vez inundó sus calles. ¿Conocías esta leyenda? ¿Conoces alguna otra? Cuéntame en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que me regales un like y lo compartas. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas. Hasta pronto. Nos vemos en otros misterios de la Tierra.